Si hay una cosa que tienen los videojuegos, es que hay algunos que tienen unas cosas muy características, o que dejan una fuerte impresión de algo. Y es que si escuchamos estos sonidos, ¡Hello! ¡Here we go! sabemos inmediatamente tanto de quién estamos hablando como de la persona que le pone voz. Es que, amigos míos, hace unos días salió la triste noticia de que Charles Martinet ya no le pondrá más voz al personaje de Mario. Así que, ¿por qué no hacemos un repaso a la historia de este buen señor y vemos cómo acabó dándole voz a Mario y cómo ha sido su carrera como el doblador del fontanero italiano más famoso del mundo? Charles André Martinet nació en septiembre de 1955 en California. De madre inglesa y padre francés, Charles estuvo en contacto con muchos idiomas diferentes, incluso a la edad de 12 años estuvo viviendo en Barcelona, en España, lo que le ha permitido hablar fluidamente inglés, francés y español, además de algo de italiano. Charles Martinet originalmente quería estudiar Derecho Internacional, pero lo abandonó después de una charla con uno de sus tutores. Sin nada que hacer, uno de sus amigos le dijo que tomase clases de actuación, ya que Charles sufría de pánico escénico. ¿Quién lo diría, siendo una de las voces más alegres del mundo de los videojuegos? Solo tenéis que escuchar ese Yippee de Mario. Pero eventualmente, lo que fue una simple sugerencia de hacer actuación se convirtió en su carrera, ya que estuvo con la compañía de teatro San José Repertory Theatre durante 4 años. Muy bien, todo esto está muy bien, pero ¿cómo acabó siendo Charles Martinet la voz de Mario? Pues bien, en 1991 Charles estaba en la playa, cuando recibió la llamada de un amigo suyo diciéndole que estaban haciendo una audición para hablar como un fontanero. Charles llegó a la audición en el último momento, y los directores de la audición lo único que le dijeron fue que tenía que hablar como un fontanero italiano de Brooklyn. Y yo me pregunto, ¿qué obsesión tiene Nintendo porque Mario sea de Brooklyn? Martinet pensó en ponerle una voz rasposa, estereotípica, pero por algún motivo decidió darle un tono más dicharachero e infantil, lo que encantó a los directores de la audición e hizo que se ganara el papel. Pero ahora bien, ¿cuál fue la primera aparición de Charles Martinet como Mario? Muchos pensarán en el Super Mario 64, pero no es así. En 1992, para la arcade de pinball de Super Mario Bros. Apareció la voz de Martinet, para la cual usaron un sistema llamado Digital Puppetry, por el cual los labios de Charles se sincronizaban con los de Mario. Este sistema fue revolucionario para la época, y siguieron usándolo incluso después. Pero esperad, que antes de Mario 64, Charles también le puso la voz a Mario en la versión de CD de Mario Teaches Typing, en 1994, y en 1995 apareció en Mario's Game Gallery, juego en donde le daban grandes diálogos para que Mario se los leyese al jugador. Sin embargo, aunque estos fueron los primeros trabajos, todos recordaremos a Charles Martinet por el juego de Super Mario 64 en 1996, en donde le escucharíamos dar unos saltos eufóricos. Pero lo curioso de las voces de Mario 64 no es la euforia que le pone, sino que la gran mayoría de frases fueron improvisadas. Desde Japón se dieron unas cuantas directrices, pero como ocurre en todo trabajo de grabación creativo, no dejaron muy claro lo que querían, sino que dejaban un poco a la libre interpretación de los actores de doblaje. Fue durante una de las sesiones, en la cual, pensando qué hacer si dejaban a Mario solo, que Charles Martinet grabó las tan famosas 90. Spaghetti. I'm tired. Y no solamente esta frase, sino que muchas otras frases que dice el fontanero italiano en Mario 64 también fueron de improviso. So long, Bowser. Pero el trabajo de Charles Martinet no se quedaría únicamente ahí. Eventualmente le acabaría poniendo voz a los personajes de Luigi, Wario, Waluigi, Mario de metal, Mario sombra, Mini Mario de juguete, Bebé Mario, Bebé Luigi y Bebé Wario. Y como lo dejas en algo más, le daba voz a todos los personajes. Por cierto, después del lanzamiento de Super Smash Bros. Ultimate en 2019, Charles recibió el récord Guinness de The Most Video Game Voiceover Performances as the Same Character.
lo que vendría a ser el que más veces le ha puesto voz a un mismo personaje. Pero además de Mario, ¿a qué otros personajes le ha puesto voz? Pues la verdad es que Charles le ha puesto voz a una gran cantidad de personajes menores, como algún boxeador del Punch-Out de NES, a Vigoro de la Sega Dreamcast, en Skies of Arcadia para hacer sonidos, e incluso fue un homúnculo en Shadow of Destiny. Por otro, Shigeru Miyamoto estaba tan encantado con el trabajo de Charles que incluso votó por él para que le pusiese voz a Link en Ocarina of Time. ¿Os imagináis a Link diciendo Jippy? Aparte de juegos o cosas relacionadas con Nintendo, Charles ha prestado su voz para otros juegos, series y películas, de entre los cuales hay que destacar al dragón Parturnax, no sé cómo se pronuncia, de Skyrim, a Orbus en Ratchet & Clank, el documental de Netflix High Score y la voz de Magenta en la película de Dragon Ball Super Super Hero. Aunque he mencionado estos porque me han parecido más remarcables, viendo la filmografía que tiene, me ha sorprendido ver que ha participado en un buen puñado de proyectos muy variopintos. Yo os animo a que lo busquéis, porque de verdad os sorprenderá tanto como a mí. Y bueno, después de casi 3 décadas poniéndole voz a Mario y compañía, el 21 de agosto de 2023, y con 67 añazos a punto de cumplir 68, Nintendo anunció que Charles Martinet dejaría de ponerle voz a Mario y compañía, y se convertiría en el Mario embajador. Sabiendo la edad que tiene, aunque esta noticia sea triste, la verdad es que no me sorprende. El bueno de Martinet ya tiene que tener la voz bastante cascada y cansada, así que básicamente lo que estamos viendo es como una de las voces más icónicas de los videojuegos se jubila para descansar y aprovechar al máximo la vida ahora que puede. Esto es todo por hoy. Desde aquí lo único que podemos decir es desearle una feliz jubilación a este portento y esperar expectantes a ver cuál será la siguiente voz de nuestro fontanero italiano de Brooklyn. Ahora en serio, ¿alguien sabe por qué tanta insistencia con que Mario sea de Brooklyn? Recuerden que si no dais like, os suscribís o compartís el vídeo, Kirbo seguirá estando triste. Dicho esto, nos despedimos aquí.